Bienvenidos a una edición más de Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión, en esta semana, para analizar, seguir con entrevistados, seguir informándole, seguir de alguna manera llevándoles la mejor información, los mejores análisis de lo que está ocurriendo en la economía nacional, regional y, por qué no, también internacional. Fundamentalmente la coyuntura, con estas idas y vueltas a que nos tiene acostumbrada la economía, intentando de alguna manera cerrar, como el caso de la Argentina, con algunos organismos internacionales, que hay más tiempo, que hay menos tiempo, tiempos de gracia, cómo están las cuentas públicas. Hablaremos un poco con nuestro invitado en el día de la fecha de las cuentas públicas, cómo está la macro a nivel general. Es una macroeconomía sana, es una macroeconomía que también está en una segunda, en una tercera ola. Bueno, esa es la idea del programa del día de la fecha. Así que, haciendo un poco la presentación, nos metemos de lleno en la entrevista del día de la fecha y vamos a tener la posibilidad de conversar con Lucio Garay. Lucio Garay es analista macroeconómico de la consultora EcoGo, donde también está Marina Dalpogetto, quien también amablemente estuvo con nosotros hace un par de programas. Le damos la bienvenida. Lucio, un placer, bienvenido. Buenas noches, José. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, y como decía hace un momento, habrás escuchado, la macroeconomía argentina nos tiene a maltraer estas idas y vueltas, acuerdos que por ahí no cerramos, reacomodamientos impositivos por otro lado, gasto público, emisión monetaria. ¿Qué nos podés dar, según tu visión, de cómo está la macroeconomía hoy? Bueno, la macroeconomía hoy está con falta de definiciones. Vos arrancaste, por así decir, la economía de 2021 en septiembre del año pasado, cuando el gobierno lanzó el presupuesto 2020, en el que para este año proyectaba 25% de suba para el dólar, 29% para la inflación y 35% para los salarios. Es decir, planteaba que los salarios le ganen a la inflación y, por otro lado, que el tipo de cambio mantuviera una competitividad a lo largo del año y que llegase a diciembre con la misma competitividad que terminó el año pasado. Hoy, parados a días de haber comenzado junio, lo que sabemos es que para el primer semestre vos ya vas a haber acumulado la inflación que tenías proyectada para todo el año, entonces eso ya más o menos te desordena el resto de las variables, ¿no? Vos el año comenzó con gremios que acordaron paritarias pensando en una inflación del 30%, por lo que distintos gremios fueron cerrando en la zona de entre 30 y 35%. Hoy, parados a mitad de junio, con el dato que te comentaba hace un rato, lo que podés ver es que ya distintos gremios están tratando de activar las cláusulas de revisión para tratar de adelantar aumentos y para tratar de, en un año donde tenés una inflación proyectada del 50%, tratar de conseguir mayores aumentos y que no sea otro año de caída del poder adquisitivo. Vos venís en 2018 y en 2019 con fuertes caídas, con fuertes recesiones, y en 2020 vino la pandemia y de vuelta tuviste una caída en la actividad. Si bien la caída en el poder adquisitivo de los últimos años se concentran mayoritariamente en lo que fue 2018 y 2019, en 2020 vos lo que volviste a tener es un año donde los salarios le empataron, por así decir, la inflación, que estuvo baja en la zona del 36,1%. Entonces, lo que está haciendo el gobierno, ¿no?, es, bueno, ver cómo juega con esas variables. Al mismo tiempo, uno de los frentes en el que está luchando es el tema de lo fiscal. Vos el año pasado, a esta altura del año, para mayo, tenías acumulado un déficit de 2,4%, del cual 1,1 punto porcentual se debía al gasto extraordinario que tuviste que hacer por la pandemia, ¿no? Vos, con nuestra proyección de mayo de 26.000 millones de pesos de déficit fiscal en un mes, vos en el año estarías acumulando un 0,3, lo cual es sustancialmente menor. Desde la pata fiscal, cuando ves la ejecución de los primeros meses, lo que ves es que tenés jubilaciones y pensiones que son aproximadamente
la mitad de lo que gasta hoy el Poder Ejecutivo, que está creciendo por debajo de la inflación. Tenés salarios que también están en la interanualidad por debajo, y lo que tenés son subsidios que están creciendo muy por encima, que es toda la discusión de lo que está pasando con las tarifas, y al mismo tiempo gastos de capital donde el gobierno apuesta a tener una mayor peso de lo que es el lado de la construcción, el lado de las obras públicas. Entonces ahí ves que dentro de lo que gasta el Estado, ahí está destinando una mayor parte. Y por el lado de los ingresos, vos lo que tenés es un primer año, ingresos por derechos de exportación que crecieron muy fuerte gracias a lo que fue el crecimiento de la cosecha, ¿no? Y de los precios, el aumento de los precios internacionales, que te permitió que en lo que va del año hayan ingresado casi 12.000 millones de dólares gracias a una soja que llegó a un pico de 600, que cayó a unos $50 y que ahora está de vuelta en la zona de los 580. Al mismo tiempo tenés impuestos tal vez de menor peso, pero que están creciendo con respecto a años anteriores, como los bienes personales, luego de la reforma tributaria que lanzó el año pasado el gobierno. Y tenés la particularidad de que desde marzo a vos te empezó a ingresar el aporte solidario y extraordinario de única vez, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces todo eso va generando que al día de mayo vos hayas tenía un déficit mucho menor de lo que tuviste el año pasado. Entonces, también lo que mencionamos hace un ratito de la cosecha, lo que está haciendo es que del lado de la política monetaria, el Banco Central está pudiendo comprar mucho más dólares. Si vos comparás el ingreso de la liquidación de divisas del sector oleaginoso y cerealero con respecto al 2020, vos tenés un sector que te ingresó 6.000 millones de dólares más que el año pasado en los primeros 5 meses del año. Cuando vos vas al balance del Banco Central, lo que te encontrás es que la partida de compras netas de dólares por parte de la autoridad monetaria se incrementó en los primeros 5 meses de igual manera. Vos tenés 6.000 millones de dólares más comprados que el año pasado. Entonces, eso lo que le está permitiendo al gobierno es mantener un dólar como ancla cambiaria para tratar de bajar la inflación que a vos se te está incrementando. Hoy el dólar, lo que tenías hasta fin de año, hasta enero, era un dólar que variaba según la variación de ¿cómo se llama? De la inflación. Si la inflación en diciembre había sido de 4%, la variación del tipo de cambio en enero había sido de 4%. Ahora, con los niveles de inflación que estás viendo vos en el último periodo, lo que intenta hacer el gobierno es utilizar el dólar como ancla para tratar de bajar la inflación. Esa es una palabra clave que estás mencionando, el tema del ancla cambiaria y el tema de la inflación. Y algo también dejaste trascender en tu análisis de un ancla salarial a principio de año. Ancla monetaria, sí. Ancla salarial, ancla cambiaria y después inflación. Si me permitís, vamos a ir a un breve corte y continuamos en el segundo bloque, donde con estos temas que muy bien venís analizando, ya nos vamos a meter en el tema inflacionario. Vamos a una breve pausa. Continuamos en Chat Económico por Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, conversando con Lucio Garay, macroeconomista, analista macroeconómico, sobre la realidad económica argentina. Muy bien nos describía cuál era el escenario macroeconómico que estamos viviendo por estos tiempos. ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Qué pasa con los ingresos? ¿Qué pasa con el mercado cambiario? Fundamentalmente la comparación entre el 2020 y el 2021 de las cuentas públicas. Y después habló de algunas palabras clave en los últimos tiempos, las anclas cambiarias, anclas monetarias, anclas salariales, etc. Y se coló una palabra que es sumamente sensible para todos, una de las variables más nefastas que hay en la economía, que es el tema de la inflación. Y es ahí donde seguramente vamos a arrancar en este segundo bloque
y le vamos a consultar a Lucio automáticamente cómo ve la inflación para los próximos meses, teniendo en cuenta con la inercia que venimos. Sí, José, como muy bien vos decías, hoy lo que tiene la inflación son tres anclas: la tarifaria, la cambiaria y la salarial. Entonces, en base a esos tres ejes, lo que te venía comentando hace un rato, bueno, un dólar que el Banco Central le está bajando la variación con la intención, ¿no?, de tratar de reducir el pass-through, es decir, ese movimiento del dólar que vaya a terminar en los precios. Al mismo tiempo, ¿no?, lo que decíamos de los salarios, que habían cerrado en la zona del 35 y que los gremios iban a tratar de ver si podían conseguir un poco más. Y bueno, ver cómo afecta eso de las negociaciones, de ver qué pasa en los próximos meses para ver, ¿no? Porque ya sabemos cómo termina esto de, bueno, aumentan los salarios, pero después viene el tema del margen y los precios, entonces ahí se arma una carrera que puede llegar a ser complicada. Nosotros para el mes de mayo lo que proyectamos es una subida de la inflación de 4,2% en nuestro índice de relevamiento de precios minoristas, y nosotros proyectamos que al INDEC le puede dar un poco menos, que puede andar por la zona del 3,6. Vos lo que tuviste a fines de marzo es que las prepagas habían anunciado un aumento de 4,5 y 5,5 para mayo y junio, pero como para abril y para mayo, pero como tenían que avisar con un 30 días de anticipación, nosotros lo que proyectamos es que todo el incremento se iba a dar directamente en mayo. Sin embargo, lo que vimos es que el INDEC en abril ya había computado dicha suba, por lo tanto, nosotros lo que esperamos es que, dado ese aumento en las prepagas en abril, el INDEC este mes quede por la zona del 3,6, mientras que nuestro relevamiento está por la zona del 4,2. En la semana que viene el INDEC va a dar a conocer el número de mayo, y bueno, ahí vamos a ver cómo va jugando eso. Lo que sí hoy es una novedad de los últimos días es que el gobierno dio de baja el programa de precios máximos, en el cual había congelado durante varios meses el precio de varios productos de alimentos, de artículos de limpieza, que aproximadamente quedaba todavía un 20% de la canasta total de pero arranca a la vez un nuevo programa. Exactamente, arranca este programa que tiene 70 artículos que van a tener por 6 meses precios congelados, pero la dimensión de este programa es mucho menor. Claro. A comparación de lo que vos habías tenido en precios máximos, que era una canasta de cientos de productos, hoy lo que haces ese programa es reducirlo y, bueno, ordenar un poco los programas, porque vos venías teniendo un programa que era precios máximos, en el que habías congelado, precios cuidados, que eran precios de referencia, y ahora largás otro programa, pero bueno, reemplazando precios máximos. Entonces ahí tenés vos la disputa entre el Ministerio de Economía y contra el Ministerio de Desarrollo Productivo, en el cual entre los dos van viendo cómo atienden el problema de la inflación. Nosotros lo que esperamos para los próximos meses es que el nivel de inflación vaya desacelerando lentamente, pero bueno, todavía en niveles altos. Vos tenés, como decías hace un rato, una inercia muy alta, pero bueno, al mismo tiempo vos tenés un gobierno que está pudiendo controlar, que eso es lo que pasa con el dólar. Hasta ahora pudo controlar los salarios, pero bueno, esto es algo que se va definiendo en el día a día. Faltan definiciones por parte del gobierno y todavía tenés muchas cosas pendientes que restan definir. Vos tenés, a fin del mes anterior vencía el vencimiento con el Club de París, y lo que iniciaste fue la prórroga durante 2 meses. Claro, entonces eso es una cuestión que hay que atender. Ese tiempo de gracia que tenemos de prácticamente 60 días para seguir negociando. Exactamente, y al mismo tiempo lo que te exige el Club de París es, bueno, ver qué pasa con los vencimientos que tiene el país con el Fondo Monetario Internacional.
que en septiembre y noviembre vos tenés que pagar cierto capital de interés. Entonces, esa es otra de las cuestiones que se van a tener que ir viendo. Vos lo que generaste durante la pandemia y durante este año fue una distorsión de precios, donde tuviste, por ejemplo, el año pasado, alimentos como las carnes, las frutas y las verduras que crecieron muy por encima del nivel general de la inflación, y al mismo tiempo tuviste precios como, por ejemplo, las tarifas que crecieron muy por debajo. Entonces, vos hoy parados a junio y viendo qué es lo que resta para el año, vos terminás el año con una distorsión de precios que en algún momento vas a tener que corregir. En junio ahora se permitió una suba del 6% para el gas. El tema es que el gas viene congelado desde abril del 2019, hace más de 2 años. Entonces, todas esas distorsiones van a haber que reverlas un poco, porque los precios que aumentaron por encima no van a bajar, pero sí los precios que crecieron por debajo van a querer actualizarse. Al mismo tiempo, vos hoy estás en la antesala de una segunda ola donde tenés bienes y servicios que, si bien se acomodaron a esto de la virtualidad, con todo el tema el distanciamiento social, vos tuviste, por ejemplo, el año pasado, en los primeros meses de la pandemia, cuando la inflación fue muy baja, servicios que dejaron de ofertar los bienes que ofrecían o los servicios, valga la redundancia. Entonces, eso te fue generando distorsiones que van a haber que corregir en un futuro. Y como sabemos, las correcciones per se no tienen costos y no son fáciles de tomar. Sí. Hoy estás parado en un año electoral, por lo cual los incentivos para patear esas correcciones para el 2022 son claros. Sí, el hecho de cómo nos está golpeando la segunda ola, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, por ahí muestra un escenario completamente distinto al que quizás el gobierno preveía al principio de año. Vamos a ir a otra pausa y vamos a meternos en el último bloque en el tema de la segunda ola, la pandemia. En base a tu visión, mencionabas un poco lo que estaba generando esta segunda ola y también las elecciones. No es un dato menor el tema de que es un año eleccionario. Así que bueno, vamos a ir a una breve pausa y continuamos en Chat Económico. Último bloque de Chat Económico por Señal U, conversando y analizando la realidad económica nacional con Lucio Garay, un analista macroeconómico que nos está mostrando la realidad que está viviendo la Argentina por estos días. Nos había quedado pendiente el tema del impacto de la pandemia en la economía argentina, fundamentalmente lo que es la segunda ola. Yo siempre digo que la primera ola, ese gran impacto que nos golpeó allá por cerca de fines de marzo del año pasado, a la economía argentina la agarró trastabillando. Quizás a otros países los agarró de otra manera y por eso la complicación que tuvo nuestra economía durante todo el año pasado. Nuevamente la segunda ola golpea a la economía de una forma bastante particular y es ahí donde queremos consultarle a Lucio si nos puede dar su visión de qué está generando esta segunda ola en la economía argentina. Sí, José. A diferencia de lo que vos tuviste el año pasado, en 2022, donde tenías margen para cerrar la economía y ir postergando la cuarentena, hoy ya en 2021 no tenés el mismo margen. Eso lo podemos ver con que ya las restricciones que se impusieron tuvieron fecha de final y se respetó, y de vuelta tenés mucha mayor movilidad en las calles. Lo que tuviste en los últimos días, donde tuviste más de una semana que tuviste restricciones estrictas, vos tuviste una caída muy fuerte en lo que fue los índices de movilidad, los que muestra Google, y después tenés un repunte donde ya vuelve a los niveles anteriores muy rápidamente. Entonces, nada, lo que vos vas a ver es que la economía durante 2021 va a tener de vuelta una caída en estos meses. Nosotros proyectamos una caída de 1% en abril, que seguramente se profundice en mayo debido a lo que fue
dichas restricciones y que después vuelva a tener un crecimiento sobre la segunda parte del año. Como vos tuviste una L, una B corta en 2020, vos seguramente vuelvas a tener esa caída, pero mucho menor, y que eso te permita a vos cerrar el año con un crecimiento de aproximadamente 6,4%, que es donde está nuestra estimación. Lo que te dejó el 2020 es un arrastre muy fuerte al haber tenido una caída muy pronunciada en abril, y si vos ves el nivel que te deja diciembre, vos manteniendo ese nivel, vos ya tenías durante el año un crecimiento, comparando promedio de 2021 contra promedio de 2020, un crecimiento de 6,8. Y nosotros lo que creemos es que va a seguir teniendo ese ritmo la economía. Los últimos datos que salieron de industria y de construcción es que, por un lado, la construcción está mucho más fuerte, en línea con lo que te comentaba hace un rato, de un gobierno que está destinando mayores partidas para lo que es la obra pública, pero que a su vez valga la aclaración de que durante los últimos meses de 2019 los niveles de construcción eran muy bajos. Entonces, cuando vos haces la comparación, entonces sí te queda un crecimiento muy alto en lo que es la construcción. De todas maneras, ya se encuentra en niveles prepandemia, y al mismo tiempo una industria que vino creciendo mucho, que vino creciendo. Entonces, pues lo que tenés en 2021, más que crecimiento, es un rebote de la economía. ¿Puede haber algún escenario que por ahí no visualicemos para después de las elecciones? Porque habrás escuchado, habrás notado que en algunos medios por ahí se habla de que después de las elecciones puede estallar el dólar, después de las elecciones el gobierno puede venir con ajustes. ¿Algo así podés visualizar? Eso lo vamos a ir viendo durante los próximos meses. A priori sabemos que las correcciones tienen que estar, sin embargo no sabemos bien si el gobierno va a tomar esas decisiones, y al mismo tiempo hay que ver cómo se comporta la segunda mitad del año. A lo que le falta al gobierno es un plan, y dentro de ese plan que debería estar es esto de que se va definiendo en el día a día. Vos la semana pasada tuviste una buena semana de vacunación, pero que el ritmo lo va marcando la entrada de nuevas vacunas. Entonces, una de las cosas claves a ver durante lo que resta del año, para ver qué es lo que pasa en 2022, va a ser, bueno, a ver cómo avanza la vacunación. Por otro lado, ver cómo avanza el contexto global, ver qué pasa con los precios internacionales. Hoy el precio de la soja, la verdad que le está dando un poco de aire al gobierno para que pueda reforzar las reservas netas. Durante la segunda parte del año vamos a tener la entrada de los derechos especiales de giro, los DEX, que va a reforzar las reservas. Ver qué pasa con la brecha, eso también es una variable importante. La brecha hoy es el principal problema que tenés en la economía, entonces eso va a ser importante seguir viéndola para ver qué es lo que tiene el 2022. Lo que sí sabemos, como te decía un rato, es que vos vas a tener una distorsión de precios, donde vos seguramente tengas que hacer una corrección en el tipo de cambio, que si la inflación sigue apuntando a la zona del 50, y un dólar que para las elecciones pareciera estar en 102,5, el dólar que tenía pensado el ministro en el presupuesto del año que viene, vas a tener una pérdida de competitividad muy grande en ese tipo de cambio, en ese dólar. Entonces seguramente vayas a tener que subirlo. Bueno, Lucio, la verdad que muy claro, muy didáctico, muy interesante la visión y la óptica de la realidad macroeconómica argentina. Se nos acabó el tiempo. Fue un gusto, fue un placer tenerte en Chat Económico, y seguramente te vamos a molestar más adelante. Sí, cómo no, José. Muchas gracias por la invitación, y espero poder charlar con ustedes de vuelta. Siempre está bueno ir debatiendo lo que pasa en la economía e ir revisando para ver qué nos depara los próximos meses. Gracias. Hablábamos con Lucio Garay, un analista macroeconómico, como dije al principio del programa,
un analista nacional, sobre la realidad macro de la Argentina, cómo nos impactó la pandemia, qué está pasando con la inflación, qué tiene pensado hacer el gobierno, puede pasar algo después de las elecciones o no, y fundamentalmente cómo viene el año que viene. Estamos prácticamente a mitad de año y ya se está visualizando qué puede pasar con la economía en el 2022. Gracias como siempre, como todas las semanas. Esto ha sido todo por hoy. Será hasta la semana que viene en Chat Económico.